Mientras inicia la grabación, pues me presento. Mi nombre es Jessica Urbina. Soy especialista en nutrición y dietética con una subespecialidad en nutrición clínica. Un gusto poder estar de nuevo acá con ustedes en esta oportunidad, pues ofreciéndole parte de lo que hemos discutido durante este año sobre lo que encierna o está en torno a lo que es la alimentación complementaria. Por momentos voy a apagar la cámara porque sé que a veces entorpece un poco con la presentación, entonces la voy a tener encendida por un momento, ya luego la apagaré para que puedan seguir bien la presentación. Para iniciar, pues debemos saber que, o para entrar en contexto, que la alimentación complementaria se considera un proceso por el cual, pues obviamente se va a ofrecer alimentos, bien sea sólidos o líquidos, distintos a la leche materna. Y es allí donde empezamos a hablar de lo que es la alimentación complementaria. Complementa, no sustituye, por lo menos no en este primer momento, no va a sustituir a la lactancia materna, la va a complementar. ¿Sí? Eso es muy importante de tener en cuenta. Por lo menos en los primeros meses, o en el primer mes donde vamos a empezar a, a llevar o vamos a dar alimentos diferentes a la leche materna o también aquellas madres que prefieran la fórmula o estén utilizando por algún motivo fórmula infantil, pues también se incluye dentro de esta. En los últimos años, pues las recomendaciones han ido cambiando numerosamente en función de muchísimos estudios que se han hecho, siendo notable las diferencias de los consensos recibidos de la generación anterior a esta generación, ¿sí? Cuando hablamos de la mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de la vida, pues esto puede producir daños extensos, algunas veces irreversibles en el crecimiento físico y en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo cerebral. En cambio, cuando hablamos de la buena nutrición, pues esta va a tener un efecto positivo, ¿sí? La lactancia materna es la forma óptima que tenemos de alimentar a los bebés y ofrecerle, obviamente, los nutrientes que necesita en función del equilibrio adecuado que el infante requiere para su adecuado crecimiento y desarrollo. Además, que va a ofrecer algo que no tienen las fórmulas infantiles, como ya todos lo sabemos, que es la protección que tiene de las enfermedades o lo que nosotros denominamos la primera vacuna de la vida por la cantidad de inmunoglobulinas y anticuerpos que tiene pues la leche materna, ¿sí? Todo esto tiene un ciclo o un origen. Acabo de apagar la cámara porque ya van a ver partes donde no se va a visualizar bien. Todo esto va a tener un ciclo o tenemos un origen en el cual hacemos esta promoción, y es que desde el 2012 la Organización Mundial de la Salud aprobó el Objetivo Global de Nutrición de aumentar, obviamente, la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad, por lo menos al 50% de la población que comprende esa edad, por lo menos hasta el año 2025. Sinceramente nos estamos quedando un poco cortos, a pesar de que hay muchísima promoción, cada vez hay más promotores de lactancia materna, cada vez hay más certificaciones a raíz de esto, pero sin embargo no sé si es que no estamos llegando suficientemente a la población, si los esfuerzos no han sido lo suficiente, porque todavía no llegamos a nivel mundial a este 50%. Obviamente, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés pues deben ser amamantados exclusivos hasta los 6 meses y después introducir los alimentos complementarios nutricionalmente que sean tanto adecuados como seguros, mientras se continúa con la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años de edad. Sin embargo, no hay un límite fijo. Ellos colocan en su definición para este objetivo global 2 años o más, ¿sí? Aquí hay mucha controversia, hay algunos, digamos que promotores o defensores de la lactancia materna que lo llevan a más de 2 años, 3, 4 años. Hay unos que dicen que ya a los 2 años debería sustituirse, ya eso sería otro tema de discusión. Sin embargo, es muy importante saber que pues algo no estamos haciendo bien, que para empezar, la primera parte de la alimentación en los niños pues no la estamos llevando suficientemente bien, no estamos cumpliendo por lo menos con este objetivo global hasta los momentos.
También la OPS es importante conocer que brinda apoyo técnico a los países en la implementación de la iniciativa del Hospital Amigo del Niño. Esto lo hace a nivel nacional. En cada uno de los países hay apoyo de la Organización Panamericana de la Salud si se le pide, informando o informado sobre el Código de Monitoreo del Colegio Internacional y Desarrollo de las políticas para poder apoyar las prácticas óptimas en la alimentación infantil. Recordemos que la Organización Panamericana de la Salud, una de sus banderas o estandartes es precisamente la alimentación infantil. Con este apoyo de protección y promoción, lo que podemos observar es que en nuestros países de Latinoamérica hay pocos hospitales de servicio masivo público que cuenten con bancos de leche materna y que sean hospital realmente amigo del niño. Pues vemos que muchas oportunidades se presentan de que los niños que están en esas primeras horas de vida, si hay alguna circunstancia que impida que la mamá pueda dar directamente leche directo del seno, se busca el recurso de fórmula infantil y no se cuenta con esa unidad de banco de leche, la cual a partir de estudios propios y reglas propias que tiene cada uno de estos, digamos, de estos lugares, de estos servicios que están dentro de los hospitales, pues se le puede dar leche humana a estos niños bajo algunas condiciones específicas, como lo repito. El apoyo de la OPS a estos países pues también respalda la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF para la alimentación de lactantes y niños pequeños. Esto fue publicado, imagínense, desde el 2002. Está esto y hay aún todavía muchísimas dificultades en nuestros países en desarrollo para poder llevarlo a cabo adecuadamente. Cuando hablamos de alimentación complementaria como tal, la Organización Mundial de la Salud la describe como una alimentación, sí, valga la redundancia, una alimentación que complementa el acto de recibir, aparte de fórmula infantil o lactancia materna, alimentos sólidos o líquidos. Esto hay ex- ex- eh, son jarabes, todo lo que tiene que ver con los nutricionales que tienen cada niño y que estos son bastante cambiantes con el tiempo, ¿sí? Eh, Obviamente, todo esto ajustado para adecuar el crecimiento y el desarrollo del niño junto con apostar a una salud no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Recordemos que si hay una introducción inadecuada de alimentos, esto va a traer consecuencias también a largo plazo. Más adelante discutiremos un poco sobre esto. Dado estas circunstancias, el periodo de transición de una dieta basada en leche a una que incluye alimentos sólidos, donde incluye alimentación complementaria y todo lo que tiene que ver el proceso de retirar el seno materno, el mal llamado destete, es un momento crítico en el establecimiento de prácticas y también de comportamientos relacionados con la dieta. Hay dichos de las personas que son de todos los que somos pro lactancia y de los que hemos practicado bastante la introducción de alimentos de manera segura y oportuna, que todo lo que no hagamos hasta que el niño cumpla el año de edad, los alimentos que no podamos introducir, las texturas que no podamos introducir antes del año de edad, pues van a haber comportamientos futuros relacionados con los alimentos que van a ser adversivos. En última instancia, ¿qué queremos decir? Que la alimentación complementaria debería conducir al consumo de una variedad de alimentos, que estos alimentos tengan la capacidad de satisfacer los requerimientos nutricionales, pero que al mismo tiempo apoyen la adquisición de conductas, habilidades, de actitudes
que sean adecuadas y que sean adecuadas para los niños y que estén relacionadas con un buen hábito alimenticio. Para lograr esto, pues obviamente, tanto como se alimentan los bebés, son importantes aspectos integrales del entorno alimentario interpersonal de un bebé. ¿Esto cómo se traduce? El entorno alimentario interpersonal del bebé se refiere específicamente a las interrelaciones próximas del bebé con los padres, con los cuidadores, es decir, padres, abuelos, si lo dejan con tíos, si lo dejan en guarderías. Estas personas son quienes imponen los límites estructurales y las prácticas y normas en relación con los alimentos y todo lo concerniente a las ocasiones o las oportunidades que relacionan directamente comida. Estas interacciones interpersonales son construcciones significativas del entorno alimentario para los bebés, que obviamente van a depender exclusivamente de las interacciones que haya para poder obtener alimento y de la facilitación de las ocasiones que se tienen para comer, es decir, de todo el entorno cuando hablamos del entorno de alimentación. Hay algo sumamente importante que nosotros conocemos como la fisiología de la alimentación complementaria. ¿Por qué? No es que a una organización específica o a mi persona, voy a referirme a mi persona, a Jessica, a la licenciada Jessica, se le ocurrió que los niños deberían iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses porque sí. Hay una fisiología o hay una parte fisiológica que debemos respetar y que se las voy a presentar a continuación para que ustedes estén bien claros el por qué sí debería empezarse a partir de los 6 meses en teoría o cuando adquieran algunas conductas. Cuando hablamos de la parte de la maduración de las funciones gastrointestinales, tanto renales y neurológicas, que son necesarias para que el niño pueda metabolizar apropiadamente los alimentos que no son de origen lácteo, que ya venía consumiendo antes de estos 6 meses, que sean de manera segura y también efectiva. Repito, segura porque tiene que asegurar que el niño pueda consumir estos alimentos y efectiva porque va a terminar de cubrir esos requerimientos nutricionales que ya van aumentando en esta etapa. Este punto obviamente ha sido objeto de varias revisiones en las cuales se concluye que las funciones tanto del tracto gastrointestinal como de la función renal están suficientemente maduras para metabolizar nuevos nutrientes alrededor de los 6 meses de edad. Entonces, si hablamos de tres órganos, digamos, principales que necesitamos entender para poder saber por qué a partir de los 6 meses los damos, es todo lo que tiene que ver con el sistema gastrointestinal, en la metabolización renal y obviamente el sistema neurológico, ¿sí? Cuando hablamos entonces empezamos con el sistema renal. A los 6 meses de edad, nosotros obviamente sabemos la estructura anatómica, o asumo que aquí hay bastante personal de salud para saber la estructura anatómica y funcional del riñón, pero a los 6 meses de edad, el riñón del lactante se encuentra en capacidad funcional de filtrar y manejar de manera apropiada la carga de solutos que va a imponer lo que es la alimentación complementaria. Sí, ya va a haber mayor maduración de las nefronas y se calcula que la función renal de un niño al año de edad representa cerca del 80% de la función renal de un adulto. Entonces ya ahí vamos a tener la capacidad para filtrar o depurar esos nutrientes o ese final, los metabolitos finales de, valga la redundancia, de la metabolización de productos de inicio. Es decir, esos productos de desecho ya vamos a tener la capacidad de poder eliminarlos. Ahora, si hablamos específicamente del tracto gastrointestinal, bueno, ya ustedes saben que esto es un mundo sumamente complejo. El tracto gastrointestinal cada vez más hermoso, cada vez me enamoro más de él de manera personal, porque cada vez hay cosas nuevas por descubrir de él, a pesar de que ya sabemos dónde está, cuánto mide, dónde se secreta, dónde hay puntos de corte, y sabemos, aparte, yo digo que muy poco de la microbiota intestinal para todo lo que deberemos o lo que la ciencia poco a poco va a ir descubriendo.
En lo que refiere en general al sistema gastrointestinal, hasta los momentos se sabe que la exposición tanto a sólidos y a la transición del consumo de grasas desencadena respuestas hormonales que están directamente relacionadas con insulina y hormonas adrenales, que conducen obviamente a su vez a un conjunto de respuestas adaptativas que van a estar relacionadas con el tipo de alimentos en el que se expone al tubo digestivo. De esta manera, entonces, el comienzo de la alimentación complementaria va a suscitar cambios de la microbiota intestinal, primordialmente en las denominadas especies protectoras, que son las lactobacilos y las bifidobacterias, que se consideran, obviamente, traen efectos positivos sobre el sistema inmunológico y de la denominada función de barrera, que de esa hemos escuchado muchísima durante muchísimo tiempo, ¿sí? Pues de esta manera se va a facilitar la acción coordinada de determinados sistemas enzimáticos, como lo sabemos, páncreas, hígados y las mismas secreciones que hay a nivel de tracto gastrointestinal, lo que permite concluir que el grado de maduración gastrointestinal es impulsado o inducido por el tipo de alimentos que se ingieren. Del lado izquierdo, sí, el lado izquierdo de su presentación, los azulitos son lactobacilos y en la izquierda los rosaditos son bifidobacterias. Allí tenemos un montón, como les digo yo, el proceso en el cual se cultiva, se regenera y se exponen alimentos a esta microbiota es lo que actualmente estamos viendo que da la diferencia entre los alimentos que son más tolerados y algunos que no. Más adelante hablaremos de los últimos consensos, pero en líneas generales estos dicen que entre más temprano expongamos al niño a diferentes alérgenos, esto también va a traer beneficios para ellos porque cada vez las enzimas y la microbiota lo van a tolerar muchísimo más. Acá les traigo entonces a continuación eh, un cuadro bien práctico donde se demuestra algunas enzimas que están en el tracto gastrointestinal y a partir de qué mes se empieza entonces a presentar una adecuada maduración. Nosotros vemos, por ejemplo, que la lactasa al nacimiento tiene 70%, esto en teoría para todos los niños debería tener 70% de maduración, pero que el 100% lo alcanzamos aproximadamente a los 6 meses. Por eso, en algunas oportunidades me llama profundamente la atención cuando hay algunos médicos que envían algunos exámenes y salen restos de lactosa en las heces y nos terminan enviando a los niños a nuestra consulta por una aparente intolerancia a la lactosa. Pero recordemos que en estos primeros meses, el mes 2, mes 3, los niños aún están en ese proceso de maduración enzimática, por lo cual no tienen el 100% de esa enzima de manera funcional, por lo cual puede y es normal que presenten restos de lactosa en las heces. Y así pueden ir viendo más o menos como, por ejemplo, la quimiotripsina a partir del tercer mes apenas cumple con el 60% y ya a partir del año se encuentra por lo menos en un 70% de madurez. Y así los vamos viendo con cada uno, lo que son los procesos que van derivados precisamente en todas estas enzimas. Muy importante, por ejemplo, la lipasa, que la lipasa pancreática, vean que tiene su maduración total aproximadamente al año de edad. Y tenemos una lipasa a nivel gástrica también, que esta tiene su maduración al 100% al nacimiento. Y esto nos habla mucho de la maduración que tienen o la función que tiene el organismo bastante sabia, donde tenemos una proporción en lactancia materna al final, donde la saciedad se da a partir de las grasas. Entonces, bueno, si la lipasa pancreática no la tengo suficientemente desarrollada, pues tengo a alguien que me funge esa segunda función. Recordemos también el tipo de ácidos grasos que están compuestos en cada uno de ellos. No es lo mismo que yo pueda tener la grasa que pueda tener en algunos otros alimentos que la que pueda conseguir incluso en la lactancia materna.
Siguiendo con los aspectos fisiológicos, cuando hablamos del desarrollo neurológico, se conoce que algunos hitos de maduración están relacionados con la capacidad que van a tener estos niños para poder ingerir, incorporar, atraer los alimentos a la boca, y todo esto habla del desarrollo neurológico. Al nacer, en promedio de un niño sano, tiene desarrollados completamente los reflejos tanto de succión como de deglución, y durante los primeros 4 meses de vida puede expulsar de la boca con su lengua alimentos que se acerquen a sus labios. Esto lo conocemos como el reflejo de extrusión. Luego, este reflejo, aproximadamente a los 6 meses, no solamente los niños ya tienen la capacidad de sentarse, sino también de barrer con su labio superior el contenido que hay dentro de una cuchara, de poder, sí, de alguna manera, la forma más fácil de entender es poder barrer, poder arrastrar del contenido que hay en una cuchara con su labio superior, y poder ingerirlo. También algunas bibliografías lo van a conseguir como aspirar, pero yo pienso que el término aspirar es un poquito más fuerte. Y de esta manera poder empezar a deglutir y conocer otros alimentos. Y ahí es donde nosotros llamamos que desaparece ese reflejo de extrusión. A los 8 meses aproximadamente el niño pues mejora esa flexibilidad de la lengua y realiza ya más movimientos masticatorios, donde van a empezar a deglutir algunos otros alimentos con mayor consistencia. Y ya por último, a los 12 meses de edad se espera que un niño pueda alimentarse por sí mismo, que ya los alimentos los pueda ubicar fácilmente, que los pueda llevar a la boca fácilmente, e incluso que pueda utilizar algunos utensilios para comer. Podría o debería beber solo o tener los recipientes en las manos con líquidos solos y poder llevárselos a la boca. Y poder utilizar ambas manos, o ahí se va empezando a ver si el niño tiene más habilidad con una u otra mano. Obviamente todo esto con las proporciones adecuadas para su edad. Es importante también tener en cuenta que los alimentos que tienen alguna mayor textura o los llamados grumosos deben ser introducidos en la dieta antes de los 10 meses de edad. Cuando esto no ocurre, se incrementa el riesgo de dificultades en periodos posteriores cuando hablamos de familiarización con texturas, cuando incorporamos texturas diferentes. Los niños empiezan a presentar selectividad. A continuación les voy a presentar o les estoy presentando el desarrollo según el desarrollo neurológico según los meses de edad, aproximadamente qué debería hacer el niño y qué tipo de alimentación debería recibir. Vemos que entre los primeros 0 y 3 meses, leche materna o fórmula infantil. Aquí esta es una imagen que está respaldada por algunas academias europeas, donde aquí ya ellos a partir de los 4 meses, si tienen algunas consideraciones especiales, se pueden iniciar la alimentación complementaria. Sin embargo, les repito, la Organización Mundial de la Salud hace bastante referencia que debería ser hasta los 6 meses de edad, manteniendo obviamente que el niño tenga sostén cefálico, aumento de la fuerza de succión, movimientos laterales de la mandíbula, que desaparece ese reflejo de extrusión o protusión que hablábamos anteriormente, cuando hay una deglución de manera voluntaria, y que el niño ya empieza a llevarse las manitos a la boca. Ya después, entre los 8 y los 12 meses, hay otro tipo de elementos del neurodesarrollo que debe cumplir el niño para introducir alimentos más sólidos, ya que se pueda ir incorporando a lo que nosotros llamamos la dieta familiar. Estos alimentos también van a ir muy de la mano de qué tipo de alimentación complementaria quisieran iniciar los padres. Y más adelante veremos cuáles. En cuanto al desarrollo del sentido del sabor y de la preferencia, esto es sumamente importante. Se sabe que la exposición a nuevos sabores durante este periodo de alimentación complementaria constituye o va a constituir un motivo que va a inducir de manera progresiva al niño a preferir los alimentos sólidos. Los niños están predispuestos, obviamente, a preferir alimentos de alto poder energético y a rechazar nuevos alimentos.
pero también a aprender la asociación de determinado alimento con síntomas post-ingesta. Se sabe que los padres que tienen una gran influencia en las preferencias del sabor de los niños hacen de alguna manera que los niños también tengan una preferencia por ese alimento que el padre le está ofreciendo. Las recomendaciones actuales en este sentido es ofrecer a los niños alimentos que no tengan cantidades adicionales o excesivas de azúcar o sal, esto con el objetivo de centrar sus preferencias en futuros alimentos con características propias del sabor del alimento y que esto también forme conductas alimentarias para la edad adulta. ¿Sí? Las papilas gustativas de los niños son bastante sensibles para las percepciones del sabor dulce y salado. Y es por eso que nosotros siempre debemos decirle a los padres o nosotros educar dentro de las consultas que el sentido del sabor se educa y de la preferencia también. Los niños no nacen prefiriendo algún alimento sobre otro o prefiriendo un sabor sobre otro. Ellos son una página en blanco. Esa página en blanco tenemos la oportunidad nosotros de poder llenarla adecuadamente, a pesar de que nosotros como adultos no hayamos podido tener una buena educación alimentaria al inicio o tengamos debilidades, tengamos flaquezas como padres o cuidadores, pero es muy importante saber que ellos son una página en blanco. Por lo tanto, hay mamás que dicen, bueno, pero es que le voy a dar un puré, le voy a dar una sopa, le voy a dar un consomé, le voy a dar un alimento cualquiera que sea, pero yo lo siento insípido, doctora, yo siento que no sabe a nada, que le falta sal o que le falta azúcar, hay que hacerle entender a ese núcleo familiar de que no es la misma percepción que tenemos nosotros a los que tienen nuestros niños, ¿sí? Ahora vamos con un mundo totalmente amplio y aparte que es en el prematuro, ¿sí? Cuando hablamos de alimentación complementaria en el prematuro, ya ahí se nos complica un poquito la cosa, porque bueno, entonces nos dicen que hasta los 6 meses, pero 6 meses de edad corregida, o 6 meses de vida, o cómo vamos a hacer para tratar de iniciar entonces la alimentación complementaria en el prematuro y pues hasta la fecha no hay recomendaciones claras para el recién nacido prematuro. Los prematuros son un colectivo que son de verdad bastante heterogéneos, con necesidades nutricionales especiales, sobre todo los primeros días de vida, y esto puede verse reflejado luego para el inicio de la alimentación complementaria y que pueden verse estas necesidades nutricionales especiales aumentadas si aparte se le asocia una enfermedad crónica. Recordemos que entre más prematuro, más problemas hay para poder iniciar incluso la alimentación con lactancia materna. Recuerden la imagen que les mostré de manera previa, donde incluso estaba antes del nacimiento, las semanas de gestación. Hay semanas específicas donde si el niño nace de 30, 32, 33 semanas, las enzimas ni siquiera para digerir lactosa están presentes, aún maduras, entonces vamos a tener complicaciones o pueden haber complicaciones para estos niños, ¿sí? Las pautas actuales para la introducción de la alimentación complementaria en recién nacido a término todavía están bastantes en discusión. Yo al final de este taller les voy a dar algunas que pues mantenemos un consenso todavía con respecto a ello, pero pues aún es de bastante discusión. Sin embargo, es importante reconocer las señales que nos da el bebé para saber si éste está listo para comenzar, obviamente con la alimentación complementaria, y esto tiene que ver directamente con su desarrollo motor o su neurodesarrollo, ya que no todos los niños van a adquirir estas capacidades a la misma edad. Es decir, no todos los niños prematuros cuando tengan los 6 meses de edad cumplida, bien sea por edad corregida o por edad cronológica, van a cumplir estas destrezas, ¿no? Entonces es bastante importante conocer cuáles son digamos, estos tips o estos ítems que deberían tener estos niños para iniciar la alimentación complementaria. Lo que sí está claro es que el retraso de la introducción de la alimentación complementaria puede afectar en estos niños el crecimiento y también el neurodesarrollo. Y una inducción precoz pues puede aumentar el riesgo de infección
y de ingreso hospitalario probablemente por broncoaspiración. Entonces, lo que tenemos claro es que ni muy tarde ni muy temprano en el prematuro y que el comienzo de la alimentación complementaria en este recién nacido prematuro debe individualizarse. Obviamente, con base a la evidencia limitada disponible a nivel científico, una edad corregida de 6 meses o de 26 semanas podría ser una edad apropiada para poder comenzar a introducir alimentos sólidos para la mayoría de los recién nacidos que se encuentran prematuros, aunque podría valorarse el comienzo de la alimentación complementaria desde los 4 meses, pero esto sí es muy individualizado y es según cada caso. Los alimentos que se introducirán, igual que en el bebé nacido a término, es decir, no hay variaciones donde no, porque es prematuro, yo primero le voy a dar tal cosa, las pautas son totalmente igual, si es un prematuro o si no es un prematuro. Creo que lo que diferencia en las prácticas con ellos es a qué edad lo voy a iniciar en función de su capacidad de neurodesarrollo. Como los bebés prematuros pueden tener mayor déficit de ciertas vitaminas y minerales, entre ellos pues tenemos la vitamina D y el hierro, es importante incluir alimentos ricos en hierro en cuanto sea posible y si nosotros como especialistas en el área lo vemos necesario según cómo vayan sus controles, pues dar suplemento de ambos, como repito, en caso de ser necesario. Entonces, la alimentación complementaria debe ser temprana o tardía en función de un niño que se encuentre en condiciones normales. Si hablamos de un inicio de la alimentación complementaria tardía, pues de verdad que nuestro medio es bastante excepcional que más allá de los 6 meses de edad todavía no se le haya dado algún alimento a nuestros niños diferente de la leche materna o de la fórmula infantil. Digamos que es muy poco probable encontrar en nuestro medio esto porque siempre más bien se está apresurando a cuándo el niño va a empezar a comer. Se desaconseja así demorar el inicio de la alimentación complementaria por encima de las 26 semanas o lo que es igual a los 6 meses de vida, aunque en ocasiones podría ocurrir sobre todo en niños que estén con lactancia materna exclusiva, donde las mamitas les cuesta un poquito más el desapego de la lactancia materna exclusiva, a veces pudieran ellas incurrir con demorar o hacer una alimentación complementaria tardía. Sobre todo esto influye en que si retardamos la alimentación complementaria, también podemos promover el déficit de hierro en los niños. ¿Cuáles serían entonces los riesgos de la introducción tardía de la alimentación complementaria? Carencias nutricionales, como les comentaba, sobre todo de hierro y de zinc, un aumento en el riesgo de las alergias y las intolerancias alimentarias. Hablamos de esto porque hablamos de la ventana inmunológica, la oportunidad que tenemos para ofrecer, y era lo que yo les comentaba sobre la función de la microbiota intestinal y todo lo que con ello concierne, que es un mundo muy amplio y que creo que conocemos muy poco en líneas generales en la ciencia aún sobre la importancia que tiene la microbiota, pero sin duda alguna, entre más tardemos en ofrecer alimentos, pues más probabilidades de alergias e intolerancias hay. También va a haber peor aceptación de nuevas texturas, de nuevos sabores, como se lo he venido diciendo durante la presentación, si retardamos la alimentación complementaria y no incluimos suficientes texturas y sabores en los niños, luego tenemos niños selectivos. Y también mayor posibilidad de alteración de las habilidades motoras orales. Recordemos que la alimentación complementaria también contribuye el inicio para, digamos, esa inducción para lo que son las capacidades o las habilidades motoras orales, donde también se ve beneficiado lo que es el proceso del habla. Cuando hablamos entonces ahora de un inicio de la alimentación complementaria prematura, ya hablamos de la tardía, la prematura sí es bastante frecuente que lo veamos en consulta, que lo veamos en nuestros hospitales, en nuestros pacientes, incluso en nuestra familia. Una introducción obviamente precozmente a la alimentación complementaria puede conllevar riesgos tanto a corto como a largo plazo. Se dice que entre los 4 y los 6 meses de edad no se han encontrado beneficios de la introducción de alimentos en niños amamantados
y sí se ha visto un aumento de las infecciones. Es decir, que entre este periodo, lo que es la alimentación a través de lactancia materna, no se ha visto beneficios si se inicia la alimentación complementaria a los 4 o a los 6. Esto cuando los niños son amamantados con lactancia materna. Sin embargo, las investigaciones apuntan de que si no hay disponibilidad de lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses, se debería iniciar, o sea, se debería mantener la fórmula de inicio y posteriormente, entre los 4 y los 6 meses, pues iniciar entonces la alimentación complementaria. Aquí ya voy. Ajá. Entonces, el sistema digestivo del bebé está muy inmaduro para poder procesar y digerir los alimentos antes de los 4 meses de edad, ¿sí? Allí pueden incurrir con neumatosis intestinal, con gastroenteritis, colitis, isquemias, y puede ocurrir una gran cantidad de situaciones patológicas que incluso requieran intervenciones quirúrgicas. El sistema renal también obviamente está inmaduro, como lo vimos de manera anterior, por lo que los niños pueden sobrecargarse y pueden también tener complicaciones agudas. Los riesgos de alergias alimentarias y de patologías autoinmunes también se expresan más rápido y con mayor facilidad en aquellos niños que inician alimentación complementaria antes de los 4 meses. Hay un punto bastante importante que a veces pasa por desapercibido y es que una de las mayores consultas que tenemos en pediatría es las diarreas. Y cuando los niños cursan con alimentación complementaria antes de los 4 meses, es muy probable que haya episodios de diarrea que requieran hospitalización por deshidratación. Recuerden que las diarreas en los niños incurren rápidamente en procesos de deshidratación que los pudiera llevar a un proceso de shock. También hay un mayor riesgo de atragantamientos y de ahogamientos por presencia de lo que es el reflejo de extrusión. Recuerden que este reflejo a nivel del neurodesarrollo empieza a desaparecer entre los 4 y los 6 meses. Y la falta del sostenimiento del tronco y de la cabeza también aumenta el riesgo de atragantamiento. Esto está en discusión aún. Hay algunos que dicen que se puede en aquellos niños que son hipotónicos, pero que no tienen o que ya han perdido ese reflejo de extrusión, pudiera, bajo algunas condiciones precisas y digamos que ese acompañamiento que se le debe dar a la madre, iniciar la alimentación complementaria. Estos son problemas que hablamos a corto plazo, el atragantamiento a corto plazo, problemas agudos, son los que vamos a ver o lo que ya vimos con el inicio de la alimentación complementaria de tipo prematuro. Pero a largo plazo, ¿qué podemos ver? Tenemos niños que tienen mayor riesgo de obesidad, tienen mayor riesgo de eczema atópico y tienen mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1. Hay un estudio muy interesante que fue publicado el año pasado donde nos habla directamente la relación de la alimentación complementaria prematura con niños que luego presentan diabetes mellitus tipo 1. Sabemos muy bien que la diabetes mellitus tipo 1 tiene su origen a nivel genético, por codificación genética, sin embargo, algo está pasando allí con la microbiota intestinal que obviamente hace que esto se acelere y quizás se presente más rápido esta diabetes mellitus que lo que pudiera presentarse en un niño que tuviese una alimentación complementaria en el momento oportuno. Entonces, cuando hablamos de la introducción temprana, aquí tengo un gráfico, introducción temprana, introducción tardía, que pudiera pasar en cada uno de ellos y se coloca en una balanza para poder saber entonces, bueno, antes o después, como les digo, ni tan antes ni tan después. Hay algo muy importante que debemos conocer, que debemos tener en cuenta, que es la alimentación perceptiva, ¿sí? Esto es un término que está acuñado por la Organización Mundial de la Salud y lo que busca ella o esta iniciativa pues va a disminuir las posibilidades de desarrollar enfermedades como la desnutrición, como la anemia, la obesidad o la hipertensión. Y es que promueve en los niños de los primeros años el desarrollo de hábitos saludables
de alimentación, obviamente, y que esto, pues, al iniciarlo o el niño introducirlo de manera temprana a hábitos saludables, va a permanecer en el tiempo, es decir, hasta su edad adulta. Y favorece obviamente la formación de individuos con la capacidad de preferir alimentos saludables, lo que estaremos entonces educando a una población adulta sana. Cuando los niños son alimentados perceptivamente, se generan ambientes cálidos en los que se favorece una interacción entre los niños y sus padres, o los abuelos, o los cuidadores, o las guarderías, ¿sí? Esta alimentación perceptiva va a propiciar lo que es la autorregulación de las sensaciones de hambre y de saciedad, y también, muy importante, de las emociones. Esto va a generar, obviamente, una experiencia armoniosa de aprendizaje integral y que va a estar marcada por la respuesta sensible y cariñosa de los adultos que están alrededor de nuestros niños y que se brinda mientras se atienden las necesidades también de los niños, ¿sí? En pocas Ya, palabras, si yo al Carlos, ya, niño, desde su inicio, Carlos. Pero ese carro venía como si que pueden apagar pegadito el del micrófono, suelo. que hay mucha Ese bulla, por carro. favor. ¿Y dónde está Tú tienes Macario. A ver si lo puedes cantar un poquito. Por favor, si pueden apagar el micrófono para poder continuar con la clase. Muchas gracias. Esto, lo que les venía diciendo. Cuando antes teníamos a los papás que le decían a los niños, hasta que el niño no se levante de la mesa, o no se va a levantar de la mesa hasta que el plato no esté vacío. Ahí estamos atrofiando eh, lo que es la autorregulación de las sensaciones de hambre y de saciedad. A su vez, lo que estamos haciendo es que los niños atrofien esos receptores de leptina que tienen a nivel cerebral, y son niños que al final de la vida van a, bueno, al final no, ya en la adolescencia van a empezar a presentar este tipo de problemas donde no se van a poder controlar. Es decir, en comparación a un niño donde sí tuvo alimentación perceptiva, a otro que no tuvo alimentación perceptiva, el niño que tiene alimentación perceptiva, donde se le educó para que conociera las sensaciones de hambre y de saciedad y reconociera sus emociones y las apartara de la comida, son niños que generalmente el sistema de saciedad es mucho más rápido, comen proporciones más pequeñas. Aquel niño que obligamos que no se levante hasta que no se coma todo del plato, son niños que terminamos atrofiando la sensación de hambre a través de la leptina, los receptores de leptina cerebral, y son niños que terminamos haciéndolos obesos, de una manera iatrogénica, pero lo terminamos de hacer obeso. Esto va a promover, todo esto promueve el desarrollo del lenguaje de la cognición mediante la exploración del medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que también tiene que haber un medio ambiente donde el niño se sienta tranquilo, donde el niño se sienta sano, donde el niño se sienta de alguna manera amado, pero que no se respete sus señales de hambre y de saciedad. Esto tampoco quiere decir que, bueno, lo voy a dejar sin comer hasta que él me diga. Recordemos que los niños no tienen desarrollado bien todo este proceso de regularización, y recuerden que el glucógeno que tienen ellos a nivel hepático por esos largos periodos de ayuno son más cortos de lo de nosotros, y pueden causar hipoglicemia reactiva por disminución de la ingesta. Es decir, no, si el niño no come, bueno, en algún momento él me va a pedir comida porque no va a querer aguantar hambre. A veces tenemos niños que no saben expresar bien esa sensación y pueden incurrir con hipoglicemias, que pueden obviamente comprometer la vida del niño o de la niña. Sin embargo, es importante conocer que esta alimentación responsiva o perceptiva, dependiendo de cómo lo ubiquen ustedes en su buscador web, es un estilo de alimentación más que nada en la que la mamá, el papá y todo el grupo familiar, o todo el grupo que se sincroniza a través de o alrededor del niño, intentan entender y hacer entender ellos como adultos y hacerle entender al niño estas señales, lo que va a permitir también, en un modo oportuno y apropiado, darle a los niños la motivación y el apoyo que necesitan al momento de ellos sentarse en una mesa.
Y de esta forma, pues vamos a proporcionar una relación positiva, saludable, placentera en el consumo de alimentos y obviamente minimizamos entonces el rechazo de la comida. Esto lo vemos muchísimo en las familias disfuncionales, donde alrededor de la comida se sienta papá, mamá, abuelos o tíos o el grupo familiar a discutir. O no es un ambiente armonioso, por ejemplo, en guarderías donde hay muchos niños llorando, donde todos están llorando a la misma vez, quizás porque no están todos en el mismo grupo de edad, y entonces tengo a unos de una edad comiendo, mientras tengo a otros de otra edad jugando, tengo a otros de otra edad llorando, entonces se distorsiona el ambiente en el cual el niño se sienta al momento de comer y termina rechazando alimentos. Como una anécdota que les puedo comentar de consulta, tengo una paciente que no consume carne de una manera específica, por ejemplo, carne molida, por dar un ejemplo. Esta niña no lo consume porque en una oportunidad su papá golpeó a su mamá y lo que había cuando estaban sentados en la mesa era pasta con carne molida o pasta a la boloñesa. Y esa presentación ella no lo come. Sus papás la llevan a mi consulta porque son bastante promotores de comer este tipo de alimentos y se observaron de que la niña no lo comió más. Analizando el entorno familiar, entonces es que llego a la conclusión de que esa niña asoció ese alimento a ese momento específico donde hubo agresión intrafamiliar y es muy fácil que un niño asocie un alimento a un problema o un conflicto que haya en torno a la alimentación. A pesar de que son los más chiquis y los más pequeños de la casa, créanme que ellos están bastante atentos a lo que ocurre en su entorno y los vamos a condicionar. Ajá. Este estilo de alimentación contempla obviamente 3 momentos específicos. El primero, donde la niña o el niño muestra señales de hambre o de saciedad por medio, obviamente, de acciones motoras, de expresiones faciales o incluso de vocalizaciones cuando ya ésta se presenta. La segunda, el cuidador reconoce las señales y responde rápidamente a estas de manera cálida, de manera contingente y obviamente de una manera apropiada, de acuerdo obviamente a la etapa del desarrollo en la cual se encuentra el niño para que él los pueda entender. La niña o el niño experimenta además una respuesta, esto como tercer punto, predecible ante una señal emitida. Esto le permite entonces autorregularse, ya que le tranquiliza saber que el cuidador entiende sus señales de saciado o de insatisfacción. Es decir, que ya el niño sabe que cuando yo muestro una señal específica, mi cuidador lo reconoce y ya yo no voy a estar luchando para que me den más comida, quizás ya no quiero más comida. Entonces, por acá les traigo, de esto van a tener muchísima bibliografía que pueden conseguir en la web, está gratuita, muchísimos organismos internacionales que lo exponen como guías prácticas. Pero acá, por ejemplo, tenemos, y les traje a colación, señales de hambre y de saciedad de un niño que tenga entre 4 y 6 meses. Por ejemplo, señales de hambre, llora o lo que le dicen muchos hace berrinche, sonríe cuando mira al cuidador, abre la boca, hace sonidos con la boca mientras lo van alimentando, como si les gustara esa comida, como si le gustara, no, realmente tiene placer al momento de comer. Indicando que quiere más, se acerca con la cabeza a la cuchara que se le va a dar o acerca la cabeza al plato donde le tenemos la comida o acerca más rápido las manos hacia la boca, intentándolo llevar más rápido. Esas son señales de hambre. Esto va a pasar en los primeros momentos de alimentación. Luego van a haber señales de saciedad, donde va a disminuir la velocidad de succión o la velocidad de poder llevarse los alimentos a la boca, donde si está a través del seno materno va a escupir el pezón o va a escupir el chupón si le están dando algún tipo de líquidos a través de la chupa, donde ustedes le van a llevar la cuchara a la boca y va a voltear la cabeza, se va a distraer fácilmente con cosas que no están alrededor de la comida, presta más atención al entorno que al plato que tiene enfrente. Ahora, ¿qué técnicas de alimentación complementaria tenemos? Tenemos la alimentación complementaria de manera tradicional, la que comúnmente, pues muchos de nosotros cuando nos graduamos fueron las primeras que nos dieron, y es una manera clásica en la que se ha llevado esta etapa, quizás en ella los alimentos son ofrecidos
por simple reconocimiento, por simple creencia de las abuelitas o porque es lo que hemos tenido en la trayectoria de nuestra vida, ofreciendo primero texturas en puré, siguiendo con un incremento paulatino. En consistencia de los alimentos van aumentando la textura de ellos. Y es lo que nosotros vemos acá, donde tenemos el niño está sentadito. Nosotros somos los que regulamos la comida que le damos al niño. Nosotros con una cucharita le vamos dando poco a poco. El niño obviamente tiene visualización de lo que está comiendo. Pero se inicia obviamente con estas texturas grumosas o semisólidas a medida que inicia la alimentación complementaria, pero estas no pasan de los 8 a 9 meses. Y esto según las recomendaciones de organizaciones como por ejemplo la Academia Española de Pediatría, que lo sugiere que este tipo de textura sea la alimentación que elija o el tipo de alimentación que elija, debería incluirse entre los 8 y 9 meses de edad. A los 12 meses, el lactante sería capaz de ingerir el mismo tipo de alimento que un adulto, o eso es lo que se espera, indiferentemente se inicia con este método tradicional. Esto con especial cuidado con los sólidos que presenten riesgo de ahogo o de atragantamiento. La evidencia recoge que el reducido consumo tanto de frutas y verduras en los niños, a lo que se retrasa el consumo de texturas grumosas más allá de los 9 meses, presentaron a largo plazo obviamente problemas de alimentación por selectividad. A raíz de las recomendaciones de la OMS en el año 2002 de iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses, lo que son los padres y los profesionales se comienzan a cuestionar entonces la necesidad de los triturados, ¿sí? Si es necesario llevarlo más triturado, menos grumoso, darlos un poquito más sólidos, pese a tener como les decía antes, pese a que este origen de este tipo de técnica es un origen muy empírico. Hay cada vez más trabajos metodológicamente serios que han estudiado su aplicabilidad, sus riesgos, los resultados a mediano, corto y largo plazo. Pero sin embargo, su origen fue muy empírico cuando se inicia desde creo que la creación de la humanidad. Pues decimos, bueno, si está con leche, vamos a pasarlo a lo siguiente, que son texturas grumositas, a ver si lo puede tolerar, ¿sí? Y así hemos ido cultivando, digamos, este empirismo. Luego viene una forma de iniciar la alimentación complementaria, que es el Baby Led Weaning, que fue a partir del 2002 donde se empezaron a surgir algunas preguntas o a cuestionarse este método tradicional. El Baby Led Weaning es una forma de ofrecer la alimentación complementaria. Es un tipo de alimentación complementaria en la que el bebé se le permite digerir el proceso desde el principio. Y cuando hablamos desde el principio, desde que inicia la alimentación complementaria, él tiene la capacidad de dirigir propiamente su alimentación. Vemos que en la alimentación tradicional, es mucho el cuidador, el papá, la abuela, el tío, el que lleva esa alimentación, ¿sí? Yo le doy con la cucharita, la tengo yo y yo se la doy al niño y el niño abre la boca y muestra las señales de saciedad o de hambre, pero yo lo dirijo. En este caso, en cambio, el niño dirige propiamente su proceso de alimentación. El Baby Led Weaning no ha sido estudiado en niños nacidos o ha sido estudiado solamente en niños nacidos a término, no se ha estudiado realmente a profundidad. Hay estudios, como no, para niños prematuros, pero todavía está en discusión a qué edad se puede iniciar el Baby Led Weaning para niños prematuros. También se ha estudiado para niños que no tengan retraso del desarrollo psicomotor, por lo tanto tampoco debería estar aplicados para niños que tengan retraso del desarrollo psicomotor. Y que generalmente el Baby Led Weaning está aplicado para niños que son amamantados que llevaron un proceso de lactancia materna exclusiva por lo menos hasta los 6 meses. Y aquellos que tienen una lactancia artificial, también hay estudios, pero en su mayoría las que los practican son aquellas que tienen alimentación a través de lactancia materna exclusiva. En este caso, los padres van a decidir qué ofrecer. Es decir,
Va a ser la responsabilidad del padre ofrecer comida sana, segura, pero también variada, ¿sí? El padre decide lo que ofrece, pero el niño escoge lo que se come. El niño va a escoger el alimento que le coloque al alcance, decidiendo entonces la comida y qué cantidad va a comer. Esto con la información y precaución adecuada, obviamente, formando a los padres, donde la mayoría de las familias que pueden practicar el baby led weaning lo pueden hacer de forma segura y eficaz, mientras que tengan una formación adecuada. En niños prematuros se podría valorar individualmente, pero siempre atendiendo a la edad corregida de los 6 meses, como les digo. Sin embargo, no se recomienda para niños de Fadio o de Medro, como les había diciendo, y los 6 meses en la edad corregida siempre y cuando haya acaso algunos hitos del desarrollo. Sin embargo, como les decía, esto todavía está en estudio. La mayoría de los pacientes que inician baby led weaning son niños que son a término, que no tienen retraso del desarrollo psicomotor y que son alimentados con lactancia materna exclusiva. Para ponerlo en práctica se requiere que la sedestación del bebé en la mesa ya haya iniciado. Para que se incluya, el baby led weaning incluye mucho la alimentación perceptiva. Entonces, para poder incluir la alimentación perceptiva, yo necesito incluir al niño en el entorno de la mesa. Yo necesito que ese niño se familiarice con un entorno de alimentación saludable, donde se le oferta la misma comida que se le está ofertando al grupo familiar, pero realizada con una preparación adecuada para el niño y en trozos de consistencia blanda, del tamaño apropiado para que lo pueda coger con sus propias manitos. En inglés se conoce como finger foods, que es comida en formas de deditos, de menor tamaño cuando mejore su capacidad motora, es decir, más grande cuando tenga una destreza motora no tan fina, no tan digamos, pulida, y a medida que vaya mejorando su destreza fina, su capacidad motora fina, pues los finger foods van a ser más pequeños o los trozos en los que le ofrecemos. Estos trozos al principio los van a manipular con las manos, progresivamente se le pueden dar incluso cubiertos adecuados para su edad, para que sean capaces de pincharlos y manejarlos. Al igual que la alimentación complementaria tradicional, la necesidad de aporte de leche, sea materna o artificial, sigue siendo a demanda. Como les decía al inicio de la presentación, es alimentación complementaria, no sustituta. Este método se centra en convertir el proceso en algo que sea disfrutable desde el inicio para el niño, al tener una óptica más lúdica, ¿sí? Van a tener un proceso más de juego con los alimentos, van a tratar de ubicar, digamos, visualmente mejor los alimentos. Además que se va a incorporar a esta dinámica el sentarse en un entorno familiar a la mesa desde temprana edad. El estilo de alimentación va a tener que adaptarse a las necesidades del infante según los requerimientos, obviamente, de cada momento en concreto. Luego observaron que hacía falta algo, perdón, muy importante, y es donde desarrollan el método BLISS, Baby Led Introduction to Solids. Es una versión simplemente modificada del baby led weaning, que surgió a raíz de las preocupaciones que se suscitó al personal sanitario, donde a partir de los 6 meses los depósitos de hierro en el lactante, pues obviamente se van disminuyendo, lo cual conlleva a un riesgo de anemia en los niños. Lo cual pues levantaba en la práctica del baby led weaning diversas preocupaciones en la comunidad pediátrica porque se asociaba más a algunos alimentos que no tengan alto contenido de hierro al inicio. En el comité del 2018, el de la Asociación Española de Pediatría lo recomienda en su guía de alimentación incluso este método por sustitución del baby led weaning. Dicho método, en cuanto sea posible, recomendar o introducir alimentos que sean ricos en hierro y zinc, evitando entonces el retraso del crecimiento y las posibilidades de anemia. El BLISS se va a enfocar sobre todo en recalcar la importancia de los alimentos o de ingesta o de introducción de aquellos que son ricos en hierro
y la relevancia de proporcionar información para evitar periodos de ahogo o de atragantamiento. Esto recomendando cocción suficiente de aquellos alimentos que son muy duros. Esto pasaba mucho, le digo a las mamás cuando tienen lactancia materna exclusiva, están locas porque los niños inician alimentación complementaria para cocinar el brócoli y tomarles una foto sentaditos en la silla de comer con un brócoli en la mano. Eso, no hay mamá que no quiera esa foto. Entonces, hay que darle mucha educación porque se tiene que evitar los periodos de atragantamiento. El método mixto. ¿En qué consiste un método mixto? Si combinamos la alimentación tradicional, que es puré y papillas, que obviamente está guiado o mediado por el cuidador, con el método Baby Linguine o el método Bliss, no vamos a estar realizando propiamente uno u otro, pero esta combinación entre triturados y sólidos ofrece también bastantes ventajas sobre la alimentación tradicional, sobre el Bliss, porque estamos haciendo un método donde tomamos un poco de cada uno para poder ofrecer mayor variedad de texturas, de sabores, de colores, incluso podemos mezclar colores entre unos y otros para obviamente mejorar el desarrollo psicomotor del niño y hacer de esta alimentación perceptiva una adecuada manera de poder alimentarse. El método de la alimentación complementaria mixto no tendrá problemas en la transición de sólidos y creo que esta es una de las mejores pautas o estandartes que lo hace en función de la alimentación, digamos, tradicional. Porque la alimentación tradicional, cuando acostumbramos tanto a las mamás y a los niños a darle texturas grumosas, pastosas o en purés, luego pueden tener problemas al requerir o al tener esa transición a sólidos. Aprecian las diferentes texturas porque no solamente voy a tener en cambio del Bliss o el Baby Linguine que tengo texturas prácticamente todo el tiempo sólidas, duritas para poder hacer los finger foods, van a tener ambas texturas, tanto el puré como el sólido. Va a compartir el momento de la comida igual, se va a desarrollar su motricidad fina, y esto es sumamente importante, y va a haber un aumento de la satisfacción familiar y una disminución de la percepción del mal comedor. ¿Por qué mal comedor? Los adultos, generalmente, los cuidadores, los padres, tienen una percepción de que los niños son adultos pequeños. Yo siempre los digo, los niños no son adultos pequeños, los niños son niños y comen según su capacidad gástrica y deben alimentarse según sus necesidades y requerimientos y según su capacidad gástrica. Entonces los papás piensan que porque los niños comen pequeñas proporciones, el niño come mal, el niño es un mal comedor. Pero no es así, hay que tratar de sacar un poquito estos mitos cuando los papás inician la alimentación complementaria. Y por último, una ventaja clara sería la flexibilidad. Estos niños se adaptan a comer diferentes alimentos dependiendo de la situación en la que se encuentre. Si se encuentran en la guardería, pues se le puede enviar un tipo de alimentos. Cuando lleguen a la casa con sus padres van a tener otras texturas. Si están de viajes pueden tener otras texturas. En las casas con los abuelos o tíos pueden tener otras texturas. Entonces les permite, digamos, cierta flexibilidad que los otros métodos no quiere decir que esté mal, no quiere decir que no se aplique, simplemente que tiene, digamos, cierta ventaja. Ahora vamos con este destete vegano, que también hemos hablado muchísimo en algunas otras oportunidades, porque son creencias y estilos de vida. Gusten o no gusten en el área médica, debemos respetar el estilo de vida, las creencias, incluso las actitudes que tienen cada grupo familiar. Por eso debemos hablar del destete vegano. Vamos a hablar muy corto sobre esto, pero las dietas vegetarianas y veganas se han vuelto más populares en todo el mundo en los últimos tiempos. Estas dietas vegetarianas y veganas permiten una variedad limitada de alimentos para los niños. Los lactantes que siguen métodos alternativos de destete pueden estar expuestos a deficiencias nutricionales clínicas o subclínicas. En este caso, la más importante es la deficiencia de hierro. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones de muchos pediatras, los datos disponibles muestran que este tipo de destete es factible y que permite un crecimiento adecuado solo si, y es muy importante reforzar esto, solo si estas dietas se planifican
e implementan adecuadamente para prevenir obviamente las deficiencias nutricionales que son obviamente una amenaza real para los bebés y pueden conducir a problemas neurológicos con síntomas, atrofias cerebrales, por deficiencia del complejo B en términos generales, por deficiencia de ácido fólico, de hierro, de vitamina D en algunos casos. Entonces, este tipo de alimentación es posible solo si se lleva con personal capacitado. Las fórmulas infantiles a base de proteína de arroz, la mayoría viene fortificada y son viables. Sin embargo, se pueden complementar con lisina, con trionina o con triptófano, por ejemplo, que son generalmente aminoácidos que son faltantes en esta y que es necesario, podemos utilizar módulos a partir de estos aminoácidos para poder fortificarla incluso nosotros de manera propia. La fórmula infantil a base de soya fortificada se puede fortificar con metionina o debemos tener en su indicación o etiquetado nutricional que tenga metionina para asegurar una ingesta proteica adecuada. Y la suplementación con vitamina B12 en los bebés puede ser la responsable. Si lo suplementamos adecuadamente, obviamente va a mejorar o prevenir la anemia y el retraso del desarrollo, también retraso del crecimiento y algunos síntomas neurológicos, como ya lo mencioné anteriormente. Por lo tanto, es fundamental controlar cuidadosamente los valores de las vitaminas del complejo B, los valores de proteína, las deficiencias a través de signos clínicos que podamos ver de vitamina D y de hierro, y si es posible continuar con la lactancia durante todo el primer año de vida, aquellos niños que la madre haya decidido aplicar la lactancia materna. Acá les traigo un cuadrito bien interesante sobre los requerimientos de energía expresado en kilocalorías por kilo de cada niño, ¿sí? Entonces, aquí vemos que a medida que va aumentando la edad, va aumentando los requerimientos calóricos, por lo menos entre los 6 y los 8 meses. Y luego entre los 9 meses y el año, ustedes ven que van variando las kilocalorías día, más o menos en función de que voy disminuyendo quizás algunos aportes, aumentando algunos otros, en función de macronutrientes, ¿no? Ahí también les hablan más o menos, esto es un estimado, recuerden que siempre se debe hacer mucho la individualización de cada paciente, cuánto se debe dar por alimentación complementaria, cuándo se le debe indicar por aproximadamente leche materna o en fórmula infantil aportado por kilocalorías o por ml día. Entonces ahí ya más o menos nos va dando un estimado, sin embargo todo esto debe ser muy individualizado. Ahora vamos a hablar de trastornos de la deglución. Este tema es bastante interesante tocarlo porque los trastornos de la deglución van a interferir directamente con el primer momento de iniciar la alimentación, que es la masticación. Entonces, a pesar de que no es un tema per se propio de la alimentación complementaria, me pareció muy importante tomarlo en cuenta porque debemos revisar bien a nuestros pacientes. Me pasó la semana que acaba de pasar con un paciente que tiene muchísima pérdida de peso, aparte que tenía un descontrol terrible de la alimentación complementaria a la madre, ningún pediatra se había dado cuenta que la niña tenía un orificio en el paladar. La mamá sí decía que a la niña le costaba deglutir, pero no había hecho más hincapié sobre eso. Cuando se le hace un análisis bastante exhaustivo, donde también se revisa la cavidad oral, porque a veces se nos olvida y es necesario reconocerlo y hacer una introspección sobre eso, que no hacemos un examen físico completo de nuestros pacientes, se nos olvida revisar bien la cavidad oral y allí entonces nos damos cuenta de que la niña tenía paladar hendido. Entonces obviamente había dificultad para la deglución porque había un proceso de ahogamiento. ¿Sí? Entonces, muy importante identificar trastornos de la deglución que puedan tener el niño y obviamente el labio y paladar hendido está entre las anomalías orales y faciales más frecuentes que pueden interrumpir el proceso de alimentación y poner al bebé en riesgo de retraso de crecimiento y de broncoaspiración o las aspiraciones en la mayoría de las veces.
El bebé con labio leporino, paladar hendido o micrognatia, pues va a presentar obviamente un reto de alimentación para los padres y también para los profesionales de la salud. Las dificultades en la alimentación de estos bebés son ampliamente reportados en toda la literatura, pero no hay consenso sobre cómo seleccionar una técnica específica de rehabilitación más adecuada para cada una de estas patologías. La succión y la deglución y la respiración son la tríada de las dificultades de base de este proceso de alimentación infantil, bien sea con biberón o con pecho, donde el niño o respira, o trago, o degluto, o succiono. Esa tríada de succión, deglución, respiración siempre va a estar afectada en estos niños y obviamente en la alimentación complementaria no va a poder escapar de esto. El chupar trae la comida a la boca por la creación de un gradiente de presión, ¿no? Esta presión positiva se desarrolla o se va a desarrollar cuando el pezón se va a comprimir y el líquido va a expulsarse hacia la cavidad oral. Esta presión negativa o esta succión es cuando la cavidad oral se agranda ligeramente. Y entonces esta presión o esta succión o esta presión negativa se pierde cuando los niños tienen paladar hendido. Entonces empezamos a observar retrasos o problemas de crecimiento y de un adecuado desarrollo de los niños desde la infancia, y esto se va a presentar mayor cuando no se, digamos, no se realizan los procedimientos necesarios para poder atacarlos en los primeros meses de vida. Luego, cuando los niños tienen la alimentación complementaria, ya que tienen sus plaquitas, muchas veces se les dificulta, hay algún tipo de texturas que se adhiere más fácil a la plaquita que se les coloca a esos niños que otros, entonces hay que tratar de jugar, y por eso decía que es un reto bastante importante con lo que es la alimentación, tanto para los padres como los profesionales de salud. Aquí vemos que el labio leporino, cómo es la presentación. Ok, ahí vemos la presentación de cómo puede ser un labio leporino, cómo es un labio leporino y paladar hendido, porque no es necesario que los niños tengan el mismo. Nosotros a veces tenemos lo mismo, labio leporino y paladar hendido, y no es necesario que el niño tenga labio leporino y paladar hendido al mismo tiempo. Puede presentarlo, pero no es de ley que lo tenga, ¿sí? Acá vemos cómo puede presentarse el labio leporino, cómo tenemos un labio normal, el labio leporino que está unilateral y puede ser de forma incompleta, o puede ser completa, o puede ser bilateral completo. Entonces hay varias presentaciones y dependiendo, por ejemplo, si es unilateral y es incompleto, la alimentación va a ser un poco más fácil de que si es por lo menos bilateral completo. Aquí vemos el paladar hendido, cómo se puede presentar en cada uno de los niños. Si es de manera completa, si se une directamente al labio, si no se une, si solamente se queda en paladar, si es paladar duro, paladar blando. También todo esto va a tener sus repercusiones. El obturador es un dispositivo, una prótesis, lo que nosotros llamamos las plaquitas para los niños, que se ajusta en el paladar hendido y sirve para fluir precisamente esa hendidura. No son útiles para niños con hendiduras en el paladar blando. Al restaurar obviamente la división entre la cavidad nasal y oral, se favorece la alimentación, también se va a favorecer el habla, se va a mejorar lo que yo les decía en los primeros meses de vida, esa presión negativa para que el niño se alimente adecuadamente. Al extender el obturador 2 o 3 milímetros más o menos por detrás del paladar duro, la lengua puede comunicarse con el dispositivo, el cierre de la cavidad oral y hay una mejor presión. ¿Cómo se pueden realizar estrategias de alimentación? Una alimentación por vía oral puede ser completada en unos 20 o 30 minutos para estos pacientes. Con una mayor alimentación, pues puede conducir una pérdida neta de calorías debido a la producción excesiva de energía, y esto nos pasa muchísimo en los niños desnutridos, que piensan que el niño desnutrido lo que necesita es mucha comida.
y pues sabemos que hay el síndrome de realimentación y que esto es totalmente falso. Hay que dar paulatinamente calorías en nuestros niños y esto va a mejorar la recuperación de esas calorías perdidas y de esa masa muscular al inicio, porque los niños tan pequeños pierden muy rápido masa muscular que se haya perdido. Y estar muy pendientes de los signos de aspiración frecuente que pueden tener y hacérselos entender también a los padres de qué signos pueden estar presentes de aspiración para que ellos puedan manejarlo, sobre todo cuando el niño egresa a su casa. La alimentación complementaria de seguir las recomendaciones actuales para los niños exclusivamente amamantados o alimentados con sucedáneos de la leche materna. Es decir, no es porque el niño tenga el labio y paladar hendido, yo voy a empezar con algún tipo de textura, alimentación preferente, no hay una pauta explícita para ellos. Las intervenciones nutricionales para infantes con labio y paladar hendido deben iniciarse lo más pronto posible, es decir, desde que tenemos el diagnóstico, deben ser intervenidos desde el punto de vista nutricional para que haya un adecuado acompañamiento del grupo familiar y de esta manera pues tener un proceso de crecimiento adecuado en este niño. La textura de los alimentos debe ser igual a los de los niños sin malformaciones. Aunque es importante lo que yo les comentaba antes y lo que son las comidas con texturas muy pegajosas, muy grumosas. Además, puede ser importante utilizar un vaso con una apertura grande cuando queremos que el niño tome directamente el vaso, utilizar de repente líquidos espesos y no tanto texturas pegajosas, ya que estos pueden ser mejor manejados en la boca que otros que tengan mayor complejidad para lo que es la masticación. Ahora hablamos del reflujo gastroesofágico. Este también es otro tema bastante importante. El reflujo gastroesofágico constituye un motivo frecuente de consulta médica en los lactantes. La mayoría de las veces no tiene repercusiones clínicas. Las situaciones que no suelen requerir pruebas complementarias diagnósticas ni tratamiento farmacológico. Por el contrario, en muchas ocasiones la intensidad o frecuencia de las mismas pueden dañar el esófago o afectar el estado general del niño, esto en casos muy puntuales, y ya se diagnosticaría lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este diagnóstico sí va a justificar la actuación de una atención terapéutica del médico para obviamente evitar las futuras complicaciones. Importante que ya la enfermedad de reflujo gastroesofágico sí tiene criterios puntuales para intervenciones médicas. Sin embargo, hay que explicarle a los papás que hay un reflujo gastroesofágico que es fisiológico y que tiene su edad máxima de expresión entre el primero y el cuarto mes. Hay alguna bibliografía, nos dice que incluso dependiendo de la condición en la que se encuentra el niño, si ha presentado desnutrición entre este primero y cuarto mes, esto se pudiera llegar a expresar hasta el sexto mes. Pero tiende a resolverse luego espontáneamente cuando ha sido muy frecuente entre los meses 12 y 24. Es decir, que el niño puede llegar a ser buche. Hay que enseñar a los padres también a reconocer cuando es un buche, cuando ese alimento en los primeros meses todavía tiene olor lácteo, cuando ya esa proteína de la leche ha hecho a interacción con las enzimas gástricas, lo que genera ese hecho de que los niños ya la leche, cuando ellos hacen ese buchecito, lo que mal llaman leche cortada, entonces ya tendría ese olor específico de digestión de proteína y las características físicas donde ya van a haber grumitos y ya no va a ser tan líquida. Entonces hay que diferenciar entre lo que es un reflujo, lo que es un buche, eso también se da en tiempo. Decimos que los niños buchean aproximadamente entre los 10 minuticos, 15, algunos hablan la bibliografía máximo 20 minutos, luego de que terminan el proceso de alimentación y que ya luego, por condiciones propias y características de ese alimento, ya hablaríamos entonces de un reflujo.
En las guías clínicas vigentes, en la actualidad se distinguen 3 modalidades de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico simple, que es una migración de contenido gástrico hacia el esófago, que puede acompañarse o no de vómitos o de regurgitación. El segundo es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un reflujo que genera sintomatología importante en el niño y que se asocia con complicaciones y o repercusiones en la calidad de vida. Y tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, que es aquella que no responde a tratamiento, ¿sí? Es decir, aquella que ya su médico tratante, su gastroenterólogo pediatra, le indicó tratamiento y aún así el paciente no mejora. En los niños de 2 años con diagnóstico ya de enfermedad de reflujo gastroesofágico, se aconseja mantener la lactancia materna a demanda o iniciar una fórmula infantil antirreflujo, esto según el criterio de su pediatra tratante, su gastroenterólogo tratante o su nutricionista pediátrico tratante. Esta fórmula lácteas antirreflujo debe conservar su composición, obviamente a base según de las normas EFGA y la legislación vigente se pueden guiar, por ejemplo, por la Comunidad Europea del contenido de espesante. Generalmente la comunidad internacional no recomienda fórmulas que tengan más de 2 gramos de espesante por cada 100 ml de fórmula ya diluida. Lo que manejan aproximadamente es eso, 2 gramos por cada 100 ml. Los espesantes más utilizados que podamos conseguir en el mercado son goma guar, los derivados de celulosa, las harinas, las harinas, por ejemplo, de algarroba o de los cereales específicos de arroz o maíz. En Venezuela conseguimos mucho maíz, en Colombia creo que también conseguimos bastante los espesantes a base de maíz. En aquellos niños que no mejoren con las medidas anteriores, se puede utilizar una prueba terapéutica de exclusión de la proteína de la leche de vaca durante la semana, durante 2 o 4 semanas, a ver si está asociado también a ello. Ya que hay algunos estudios que demuestran que si se hace exclusión de la proteína de la leche de vaca, ese reflujo gastroesofágico pudiese mejorar. Ahora hablamos del tratamiento postural. En lactantes se desaconseja recurrir a estas medidas posturales. En niños mayores que ya tengan enfermedad de reflujo gastroesofágico se puede considerar una elevación de la cabecera de unos aproximadamente 30 grados y una posición para dormir de cúbito lateral izquierdo, eso ya lo sabemos. Estas medidas posturales se desaconsejan en lactante con la elevación de la cabeza, porque pueden aumentar el riesgo de desarrollar un síndrome de muerte súbita del lactante también. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo le expresamos a los papás en las primeras semanas cuando el niño empieza a presentar estos reflujos. Hay que estar bien pendiente y darle las orientaciones a los padres cuando van a nuestras consultas, ¿sí? En cuanto a las estrategias de alimentación, la introducción de sólidos no debe suponer un empeoramiento de la situación del reflujo gastroesofágico o de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por el contrario, realmente nosotros cuando tenemos niños con reflujo gastroesofágico e inician la alimentación complementaria, generalmente este reflujo empieza a disminuir y hay mejor tolerancia a los alimentos sólidos. Y esto tiene su base a la tensión superficial que tenemos en el estómago. Los alimentos sólidos van a generar mayor tensión superficial y van a tener menores posibilidades por presiones, por diferenciación de presiones, la que tenemos en la cavidad gástrica y la que tenemos en el esófago, vayan a subir, ¿no? Se mantienen los mismos criterios de estrategias de alimentación de un niño sano a un niño que se encuentre con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, en cuanto a la evidencia científica, ya la evidencia científica lo dejaremos para la sesión de mañana.
donde la sesión de mañana aclararemos muchísimo sobre las evidencias científicas que tenemos actualmente, hasta dónde tenemos, para qué niños tenemos, algunas pautas muy específicas y mostraremos algunas cositas más. Creo que por acá estaban escribiendo en el chat, voy a ir leyendo poco a poco. Doctora Belki, sí, pero sin embargo déjame decirle que esa paciente era un caso bastante extremo y aunque se le había sugerido a la paciente por alguna condición en su nacimiento, siguiera control con el pediatra, solamente acudió a médicos rurales, médicos de primera línea que no justifico, deberían haber revisado cavidad oral o por lo menos a la mamá llamarle la atención que la comida regresaba por la nariz, pero ya fue luego cuando lo trajo a un hospital de cuarto nivel en el que estoy que pudimos presenciar estas eventualidades y bueno, ya está siendo manejada. Sí, doctora Magali, precisamente no tenía un control pediátrico adecuado. Recuerden que Gesirem, recuerden que el esfínter esofágico superior tiene cierta debilidad. Entonces, podríamos tener un niño de 1 año con reflujo gastroesofágico desnutrido. Por ejemplo, es un ejemplo claro de niños que tengan reflujo gastroesofágico al año de edad o que ya tengan establecido una enfermedad de reflujo gastroesofágico, se pudiera presentar al año de edad, pero generalmente es por la debilidad que tiene el esfínter esofágico superior. Y esta tonicidad ya hay estudios que demuestran que se logra totalmente a los 24 meses de edad. Hay algunos niños que lo presentan, algunos no, pero recuerden que pues todos los niños se deben trabajar de manera individualizada. Las medidas que se debe adoptar si el niño presenta reflujo gastroesofágico y está siendo alimentado con lactancia materna exclusiva es, bueno, algunos pediatras sugieren procinéticos. Eso todavía está en discusión, si se debe o no indicar. Hay algunos pediatras y gastroenterólogos pediatras que lo realizan. Hay algunos que se manejan con criterio conservador. Luego de cierto tiempo se manejan con medidas posturales o en su defecto se hace una combinación de lactancia materna junto con fórmula infantil que tengan las condiciones de espesantes específicos como los mencioné de manera anterior, pero que no sobrepasen los 2 gramos por cada 100 ml, que es lo indicado para los procesos de enfermedades por reflujo gastroesofágico. Si ya ha iniciado la alimentación complementaria. Disculpa, Sofía. Si ya ha iniciado la alimentación complementaria, como lo dice de manera anterior, no se debe hacer una medida especial. Incluso la alimentación complementaria va a mejorar ese reflujo porque ya no solamente va a haber líquido, sobre todo si el niño viene recibiendo lactancia materna exclusiva, el niño no va a tener con tanta frecuencia el reflujo porque recuerden que los sólidos generan mayor tensión superficial en la cavidad gástrica y al generar mayor tensión superficial en la cavidad gástrica tiene menos probabilidades que por diferenciación de presiones lo que tenemos en la cavidad gástrica y lo que tenemos en el esófago vaya a retroceder. Entonces eso es lo que generalmente ocurre. Cuando tenemos o iniciamos, hay algunos casos de niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, que incluso se plantea iniciar la alimentación complementaria a los 4 meses y no llevarlo hasta los 6 meses, para también tratar de ayudar a ese problema de reflujo. Perdón, Elizabeth, sí, el esfínter esofágico inferior, disculpen. Sí, disculpen, fue un error mío, es el esfínter esofágico inferior. Además, se debe descartar alergia a los alimentos. Como les dije, el reflujo gastroesofágico está más relacionado con problemas de alergia a la proteína de leche de vaca y hay que tener los criterios propios y llevarlo a especialistas en el área para poder determinar si en verdad si es una enfermedad de reflujo gastroesofágico o simplemente es debilidad del esfínter.
Cuando hay enfermedad de reflujo gastroesofágico, como les dije, hay pruebas de ensayo-error que tiene bastantes publicaciones. Durante 2 a 4 semanas se elimina la proteína de la leche de vaca y en este caso mejoran los procesos. Las malformaciones del tracto digestivo es otro mundo aparte, por eso no lo hice mención, pero sí se podría descartar si hay algún tipo de malformación, como de repente la estenosis. No sé si hay alguna otra pregunta que por favor la puedan ir realizando. O si quedó clara alguna de las cosas, si les quedó duda algo de lo presentado hasta el momento. Doctora Oriana, no sé si tiene algo que decirle al equipo de asistentes. Doctora María Fernanda, no sé qué quiere decir sea un método u otro. No sé si es que hay alguna que nos ha enviado, algún mensaje previo. María Fernanda. Ok, María Fernanda, mañana vamos a hablar sobre precisamente esa evidencia científica de si se debe iniciar un alimento por semana, un alimento cada 5 días, un alimento cada 3 días, un alimento cada día. Eso lo vamos a ver precisamente con evidencia científica que respalda. Lo que sí, si es un método u otro, sí les puedo asegurar que yo en lo personal eh, le ofrezco o le presento a las familias todos los métodos con sus beneficios y sus dificultades, porque no son problemas, son dificultades. O sea, hay beneficios, hay dificultades en cada uno de ellos, hay preparación para cada uno de ellos. Siempre apoyo a la alimentación perceptiva, se los hago saber a cada uno de los integrantes del grupo familiar. Trato de que sea una charla corta donde vaya a estar las personas que van a estar en torno a la alimentación del niño, pero dejo que ellos decidan qué método utilizar, porque es indiscutible, cada mamá se va a apropiar de un método específico, te van a llegar pacientes a tu consulta donde va a decir, doctora, yo quiero iniciar con el Bliss o yo quiero iniciar con el Baby Linguinity. Usted no va a poder sacar a esa mamá de ese concepto. Entonces, la idea no es que nosotros seamos promotores o no, creo que lo ideal sería que nosotros podamos hacerle entender los beneficios y las dificultades que pueden haber con cada uno de los métodos, que los padres elijan y nosotros poder orientarlos de adecuada manera para que el niño pueda tener una introducción y una alimentación complementaria exitosa, pero siempre respetando la percepción de cada padre. Saludos, ¿cuándo iniciar la alimentación complementaria en el prematuro? Eso también lo podemos ver con evidencia científica, pero a modo grosso ahorita te podría decir que en el prematuro se habla de edad corregida de 6 meses cuando se tiene alimentación complementaria, cuando se tiene lactancia materna exclusiva, siempre es bueno dejarlo hasta los 6 meses. Y otra bibliografía te puede decir que a partir de los 4 meses de edad corregida, siempre y cuando tenga los hitos del desarrollo cumplido, pudiese iniciar alimentación complementaria. Sí, Sofía, exactamente. Hay que dejar que los padres elijan porque hay que esperar que ellos simpaticen con un método específico y que cumplan con el método que genere más confianza. Al final de cuentas son ellos los que van a llevar este método en casa. Nelly, cuando el niño está con riesgo de desnutrición, no sé si es que está en riesgo para desnutrición o el niño está desnutrido. Una cosa es que esté en riesgo y otra cosa es que esté desnutrido. Pero generalmente los niños desnutridos no cumplen con la lactancia materna exclusiva
y generalmente ya le han agregado otras cosas que no es lactancia materna, ya le han dado otros alimentos. Entonces, sí, en el caso de los niños desnutridos, se pudiera llegar a iniciar alimentación complementaria, obviamente antes de los 6 meses. Francelis, ¿con qué alimentos se inicia la alimentación complementaria? Mañana discutiremos más sobre eso junto con la evidencia científica que lo respalda para que cada uno de ustedes se vaya con sustento científico de cada una de las cosas que se van a hablar, le puedan tomar capture a la información o puedan tener la información disponible y así no simplemente te voy diciendo yo aquí con esto o con lo otro, sino simplemente se le da sustento científico. Lo que sí te puedo decir igual, a grosso modo, los niños siempre van a tener en sus papilas gustativas mayor preferencia por lo dulce. Yo de manera personal inicio con verduras, utilizo tubérculos, utilizo vegetales y las frutas no las postergo, pero no las doy de inicio o de entrada la primera oportunidad. Yo no le voy a dar al niño un banano, yo no le voy a dar al niño fresa, trato de darle algunas otras sabores primero en diferentes texturas, no postergo la introducción de frutas, pero trato no ofrecerla de primero por lo menos. Igual mañana conversaremos más sobre cada uno de estos ítems. ¿Queda algo más pendiente, algo que alguien desee preguntar? ¿La doctora Oriana se encuentra por allí? Para que pueda dar culminación a la sesión del día de hoy. Sí, señora. Buenas noches nuevamente para todos. Muchísimas gracias a la licenciada Jessica por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que mañana la clase va a ser a las 10 de la mañana, hora Colombia. ¿Sí? Algo muy importante es aquellas personas que deseen adquirir material de estudio, certificación por 20 horas académicas y las diapositivas. Acá en el chat voy a compartir para que se unan al grupo oficial de las certificaciones y entonces reciban toda la información que necesitan al respecto. ¿Sí? Entonces, por acá, si tienen alguna duda, allí en el grupo donde se pueden agregar, pueden ver una imagen, que es la imagen del grupo. Allí tiene más información al respecto. Y les voy a compartir, no sé si me alcanzan a ver la pantalla. Sí. Me van diciendo por acá, por favor, voy leyendo el chat. Hasta luego, señora Sofía. Bueno, entonces las personas que deseen certificarse, realmente esto tiene un costo de verdad insuperable. Cada curso que puedan elegir acá tiene un costo de $10. El material de estudio, las diapositivas y la certificación por 20 horas académicas. Si desean uno, cualquiera, cuesta $10. Si desea dos, cualquier combinación, cuesta $15. Si desea los tres, entonces serían $20. Entonces ya saben, si desean, acá les estoy compartiendo. Sí, voy a compartir las clases, señora Sofía. Lo que pasa es que aquí solamente me agarra un WhatsApp, no me agarra los dos WhatsApp y entonces eh, lo tengo en el otro, pero yo la voy a compartir al finalizar esta clase. Si tienen alguna duda, por favor, únanse al grupo para aclarar las dudas que tengan respecto a los medios de pago. La fecha tope para recibir los pagos va a ser hasta el 18 de este mes, o sea, tienen 5 días para que entonces tramitemos todo lo que tiene que ver con los pagos, se les haga llegar los pasos a seguir una vez realizado la inversión. Es una mínima inversión en relación a otras plataformas que ofrecen también capacitaciones y fíjense la alta calidad que les permite adquirir en cuanto a información la Corporación Internacional Líderes, que es la empresa que permite este tipo de formaciones. Si tienen alguna duda,
Por favor, me dejan saber acá. Acá les compartí. Acá les compartí el grupo oficial para aquellas personas que estén interesadas en recibir todo esto que le acabo de mencionar. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, el mismo enlace para ingresar a la clase. ¿Me dejan saber, por favor, si tienen alguna duda? Y bueno, entonces, si todo ha quedado muy claro, les invito a agregarse al grupo, preguntar sin ningún tipo de compromiso y entonces cualquier cosita, pues estamos el equipo para brindarles la información que necesiten al respecto. Ya saben, mañana 10 de la mañana, hora Colombia. Como pueden ver, también está en las ofertas que estamos dando, manejo nutricional de la conducta Picky Eater. Entonces también, o sea, realmente es un material súper bueno que les va a ampliar sus hojas de vida, que les va a ampliar los conocimientos, nos va a brindar más herramientas para poderles dar una atención oportuna y adecuada a los más pequeños. Perfecto, señor Carlos. Entonces, si tienen alguna otra duda, ¿no? Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Ya ahorita al finalizar, con mucho gusto se lleva a cabo todas estas formaciones. Pero gracias a sus aportes también es que podemos continuar con formaciones como estas y de hecho, tenemos en mente ampliar mucho más el temario en cuanto a temas de nutrición, al tema de pediatría, para seguirles brindando formación de alta calidad. Ok, señora Mili, agréguese al grupo, allí los administradores le podemos brindar información acerca de los medios de pago para Perú. Allí está. Y de hecho, a través de los grupos también se han ido compartiendo los medios de pago. Solamente está que una vez que realicen el pago, envían el comprobante de pago y se les hace llegar todos los pasos a seguir. Ok, bueno, entonces feliz noche para todos. Hasta luego, nos vemos mañana 10 de la mañana, hora Colombia.